La lectura de la misa de hoy es de la primera carta de San Pedro. Carísimos, perseverad todos unánimes en la oración, sed compasivos, amantes de todos los hermanos, misericordiosos, modestos, humildes, no volviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendecid a los que os ofenden, porque a estos sois llamados, a fin de que poseáis en herencia la bendición celestial. Así pues, el que de veras ama la vida y quiere vivir días dichosos, refrene su lengua del mal y sus labios no se desplieguen a favor de la falsedad. Huya del mal y obre el bien, busque la paz y sígala, porque Dios tiene puestos los ojos sobre los justos y está pronto a oír sus súplicas, pero mira con enojo a los que obren mal, y quién habrá que os pueda hacer daño si os empleáis en hacer el bien. Pero si sucede que padecéis algo por amor a la justicia, sois bienaventurados. No temáis nada de cuanto os pueden hacer vuestros enemigos, ni perdáis la paz, mas santificad a nuestro Señor Jesucristo en vuestros corazones. Nos ponemos de pie para el Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si vuestra justicia no es más cumplida que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a vuestros mayores: no matarás, y que quien mate será condenado en juicio. Yo os digo aún más: quien quiera que tome ojeriza con su hermano, merecerá que el juez lo condene. Y el que lo llame raca, merecerá que lo condene la asamblea. Mas quien lo llame fatuo, reo será del fuego del infierno. Por tanto, si al tiempo de presentar tu ofrenda en el altar, allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí mismo tu ofrenda ante el altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano, y después volverás a presentar tu ofrenda. Pueden sentarse. Si vuestra justicia no es más cumplida que la de los escribas y fariseos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. El excelente autor inglés y converso a la fe católica, Evelyn Waugh, cuyos libros les recomiendo, escribió una biografía de un mártir, un santo, también inglés, que se llama Edmund Campion. Y lo interesante de este libro es que la vida del santo en muchos sentidos refleja la vida del autor. Los dos eran conversos, los dos eran intelectuales y los dos pues tuvieron una realización, un entendimiento de cómo necesitan dejar de vivir la fe solamente de manera superficial. Edmund Campion era ilustre por sus logros académicos. A los 13 años, por ejemplo, fue escogido para dar un discurso en griego en la presencia de la Reina María. Luego estudió en Oxford y para poder recibir allí su título fue obligado a tomar el juramento de la supremacía del rey de Inglaterra sobre la iglesia ahí en ese país. Y él en ese momento no pensó mucho, solo pensó, pues es un paso que tengo que hacer para seguir adelante con mi carrera, entonces muy bien.
Y luego también para seguir avanzando y agradar a los otros, aceptó ser ordenado diácono en la iglesia anglicana. Pero con el paso del tiempo y por su honestidad intelectual, empezó a sentir un remordimiento de conciencia porque reconoció la hipocresía de la iglesia anglicana, especialmente por querer o aceptar subordinarse a los intereses de la iglesia de Dios, a los intereses del Estado, la sociedad y sus compañeros. Aunque por mucho tiempo Edmund Campion daba prioridad a consideraciones mundanas, su comodidad y las opiniones de sus amigos, Dios le hizo entender la vanidad de tal tipo de vida y también el problema con una religión que nada más es como un adorno cultural que suele suceder mucho con ingleses de esa clase social sobre todo. Entonces, una amiga, se hizo jesuita y fue a Francia para estudiar y luego a Roma. Y en el seminario de los jesuitas allí en Roma, como todos sabían que al ordenarse sacerdote iba a ser mandado de vuelta a Inglaterra como misionero, sus compañeros pintaron encima de su cuarto una palmera, unos ramos de palma, significando el martirio que definitivamente iba a ser su destino. Y así sucedió. De un intelectual que pensaba nada más en una religión cómoda, se convirtió en un héroe y mártir para la fe católica. Fue arrestado por los cazadores de sacerdotes, condenado por alta traición, fue después colgado, ahorcado, arrastrado y descuartizado en el cerro de Tyburn en Londres en el año 1581. También en el caso de Evelyn Waugh, aunque no era mártir, también él vivía una religión cómoda, cultural, hasta que un día una amiga le presentó a un sacerdote, también jesuita, quien persuadió a Waugh con firmes convicciones y argumentos intelectuales y casi nada de emoción y sentimentalismo, de que la revelación cristiana era verdad. Y en 1949 Waugh explicó que su conversión fue el resultado de haber comprendido que esta vida es ininteligible e insoportable sin Dios. Hoy escuchamos en la carta de San Pedro cómo necesitamos vivir, pero de verdad, nuestra fe. Cómo no basta una fe superficial. Tenemos que ponerla en práctica. Y si seguimos leyendo un poco más de este capítulo de su carta, dice que tenemos que estar dispuestos de siempre dar razones por la esperanza que tenemos como discípulos, como creyentes. Y eso podemos aplicar en dos sentidos. Dos sentidos, de hecho, que tienen que ver con las vidas de estos personajes. Tenemos que formarnos, tenemos que conocer a Dios. Lastimosamente, muchos
especialmente en una cultura que era católica como esta, muchos quedan con una formación como de primera comunión, y con muchos ni siquiera esa, ¿sí? Y eso no es suficiente, porque si no entendemos la necesidad de seguir creciendo en nuestro conocimiento de Dios, profundizando nuestra relación con Él a través de estudiar lo que nos ha revelado, pues nuestra fe va a quedar como una fe de niños. Y tal vez cuando vienen tribulaciones o cuando alguien pone objeciones o hay incomodidades o dificultades en seguir viviendo la fe, la podemos dejar tan fácilmente porque pues ya somos más maduros, no necesitamos esas cosas. Pero eso es un gran error. Y especialmente lo digo para las que acaban de bautizarse. El bautismo, la primera comunión es el principio del camino. Hay mucho más que necesitamos hacer. Van a recibir al Señor del universo en sus corazones hoy por la primera vez. Pero Él quiere seguir haciéndose dueño de todo el suyo. Quiere que cada día se enamoren más y más con Él. Y eso es tan importante porque así damos testimonio de la fe que profesamos a un mundo tan increyente. Porque fíjense, como la iglesia anglicana, como les expliqué, pues fue algo cultural, ¿no? Subordinado al Estado y los intereses del mundo. Cada día vemos eso más claro en nuestros tiempos. Muchos que se profesan católicos, pues piensan de la fe como si fuera un adorno, ¿no? Es como ir a comprar otro par de tacones o una botella de tequila o algo que da un poco de gusto a la vida y ya, cuando la fe es la vida. Cristo es la vida. Sin Él no hay nada, nada importa. Pero si vamos viviendo nuestra fe así de la ligera, vando de vez en cuando a una ceremonia tal vez y ya, y que no influencia todo lo que hacemos, pues no vamos a jalar a nadie más a conocer a Cristo. Al contrario, vamos a ser de verdad escandalosos. Y regreso a este punto de cómo necesitamos conocer a Cristo. Conocerlo nos hace amarlo. Y no basta simplemente estudiar un poquito, ¿no? En el cielo, la gloria del cielo es ver a Dios, ver la visión beatífica. Y al ver a Dios, por medio de Dios, es imposible pecar. ¿Por qué? Porque cuando vemos a Dios claramente, es imposible no amarlo. Entonces la misma aplica en esta vida. Cada vez que lo vemos con más claridad, formándonos, leyendo, estudiando, entonces lo vamos a amar con más facilidad. Y nos toca pues no tener una fe hipócrita. Necesitamos una fe arraigada en el fondo del corazón. Nuestro Señor en el Evangelio que regaña a los fariseos por tener una fe de apariencias. ¿Cuántos mexicanos en particular diríamos tienen una fe así? Tienen su Virgen de Guadalupe en su casa y hasta allá. No puede ser así. Porque dice, si nuestra fe es así, entonces merecemos ser juzgados y echados fuera. Merecemos el fuego, que es el infierno. La fe así no sirve para nada.
Entonces, hoy el llamamiento, especialmente en la ocasión de estas niñas que están recibiendo sus sacramentos, es regresar, es entender lo que hemos recibido cuando recibimos la gracia, que cuando fuimos rescatados de una vida de vanidad, una vida fútil, porque sin Dios nada más termina en la muerte y ya. Entonces, ¿qué importa? No, hemos sido llamados a algo mucho más. Y tenemos que dar, tenemos obligación, no es opción, tenemos obligación a dar ese testimonio, conociendo la fe para poder contestar y para poder amar y así mostrar en nuestra vida por las obras de caridad, por el espíritu de sacrificio, el encanto de vivir en unión con nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.